Bienvenidos al encuentro empresarial de Maxi Mixe. Bien, muy buenas noches a todos los socios del CACER. Hoy es el último de los encuentros empresariales de Maximixe para los socios del CACER del año 2023. Y en vista a ello, queremos hacer una ponencia especial que nos dé una idea de cuál es el balance en términos económicos de lo que ha sido este 2023, ¿no? Dejando también un espacio para visualizar qué es lo que se podría esperar para el 2024. Entonces, como todos los años, hay siempre hechos que son de cal y hechos que son de arena. Entonces, lo que hemos considerado para esta ponencia es contemplar un análisis de cuáles han sido los 5 principales hechos negativos que han marcado 2023, pero también los 5 hechos positivos que rescatamos de este año que termina. Entonces vamos primero por lo negativo y tenemos aquí pues resaltado en rojo como hechos negativos la circunstancia de que 2023 ha marcado la primera recesión económica después de décadas. En segundo término, tenemos los problemas de financiamiento con los que ha tenido que liberar durante todo el año el fisco. En tercero, la confianza cada vez menor del inversionista, del empresario. En cuarto término tenemos un aumento considerable de lo que es la conflictividad social que afecta la economía a través del incremento de incertidumbre y todos los canales que existen para eh, indisponer al inversionista a ver un futuro mejor por el hecho de mayores conflictos. Y el quinto hecho que destacamos es la el consumo debilitado, ¿no? El consumo debilitado que ha sido también bastante importante a lo largo del año. Bien, entonces vamos con el primero de los hechos, que es el que durante el año, exceptuando la pandemia, la economía no había mostrado 4 trimestres consecutivos de retroceso desde 1988, ¿no? Es decir, el hecho de que cerremos un 2023 en el que los 4 trimestres que lo componen estén en rojo es considerablemente negativo, ¿no? Eh, Podríamos decir que mientras que gran parte de las economías del mundo, principalmente las desarrolladas, están sosteniendo el hecho de no entrar a recesión en virtud del fortalecimiento de su demanda interna, perjudicando la vocación exportadora. Aquí está sucediendo lo contrario, ¿no? Y cuando hablo aquí no solamente me estoy refiriendo a Perú, sino también a las principales economías de la región, en Sudamérica. Eh, y precisamente esto de entrar a recesión en Perú y algunas economías de Sudamérica tiene que ver con el hecho de que se está agotando la fortaleza del gasto interno privado, ¿no? Ahora, y ya lo discutíamos hace un par de meses en este escenario, se trata de una recesión en la que poco a poco se han ido sumando sectores, ¿no? Todo comenzó con la depresión de la manufactura, que ya viene de más de un año. Luego la incertidumbre lo que hizo fue que la inversión no levante cabeza, arrastrando consigo a la construcción. Y ahora también ha entrado en un rojo y recesivo, el sector agropecuario, ¿no? Aunque en parte este sector podríamos decir que tiene
como causante, además de la debilidad interna del gasto interno, la situación de las alteraciones climatológicas que han afectado la producción en gran parte de 2020. Ahora, si vemos un espectro de todo el siglo XXI hasta el 2022, digamos del 2000 hasta el 2022, el crecimiento promedio ha sido mayor al 4%, ¿no? Ahora hay que tener en cuenta algo. El siglo XXI para la economía peruana lo podemos dividir eh, de forma muy marcada en dos periodos. Uno que va desde el 2002 hasta el 2013, en los que el crecimiento económico per cápita anual promediaba más del 5%. Y después tenemos un periodo que va del 2014 hasta la actualidad, digamos, año cerrado 2022, en el que el crecimiento promedio per cápita anual apenas alcanzaba el 1%, ¿no? Eh, la economía en el 2023 esperamos que caiga medio punto porcentual, ¿no? Muy lejos de ese 4,3 promedio del 2000 al 2022. Ahora, la economía perdió mucho con la pandemia, ¿no? En 2021, luego de pasar lo peor, la economía estaba a 4,5% de su nivel tendencial. Cuando me refiero al nivel tendencial, es aquel que debería haberse logrado si no hubiese ocurrido la pandemia. Y bueno, en vez de recortar esa distancia, que se supone que poco a poco, tras la pandemia, se iba a ir reduciendo hasta alcanzar ese nivel tendencial, lo que tenemos en 2023 es todo lo contrario, ¿no? Porque decíamos, después de salir de la pandemia, en el 2021 estábamos a 4,5% del nivel tendencial. Hoy, 2023, estamos a casi 8% de ese nivel tendencial. O sea, hemos empeorado. Para 2024 esperamos que la economía crezca 1,8%, lo que como ya hemos mencionado en las diapositivas anteriores, sabe a nada en comparación con las tasas de crecimiento promedio de 4% del promedio de los primeros años de este siglo, ¿no? Eh, Además, lo que alarma más es que ese 1,8% es muy frágil, ¿no? Porque se debe principalmente a un efecto de arrastre estadístico, ¿no? Eh, por lo que veremos cómo van los primeros meses del 2024 para saber si incluso va a tener un sesgo bajista podría declinar a un crecimiento mucho menor. Dentro de los sectores que tendrían mejores resultados en el 2024, esperamos precisamente que sean aquellos que evidencien este rebote estadístico, ¿no? Como el caso del sector agropecuario, la manufactura y la construcción, que se pintan de rojo en 2023, ¿no? Y dado que ya no habría este efecto Quiabeco que nos ha estado siendo soporte para no decrecer más, la producción de minería e hidrocarburos como un todo desaceleraría considerablemente, ¿no? Del 6 y pico por ciento que esperamos para 2023 a apenas un 3,8% en el 2024. Como segundo hecho negativo, marcamos el debilitamiento del consumo privado, un debilitamiento en un factor considerable, ¿no? ¿Y por qué esto es importante? Porque por lo general el consumo privado, que como ustedes deben saber es dentro de los agregados macroeconómicos el que tiene un peso mayor con respecto a la economía, este agregado macroeconómico precisamente ha sido el que, vamos a decirlo así, ha parado la olla del crecimiento desde que se inició el periodo de desaceleración económica, ¿no? El que hablamos de 2014 a 2022, ¿no?
y contando. Incluso durante la pandemia, eh, la caída de la economía no fue tan pronunciada precisamente porque el consumo eh, fue relativamente debilitado porque el ahorro fue a financiar la inversión privada, que dio un salto entre el 2020 y el 2021, ¿no? Y eso hizo que la contracción no fuese mayor. Entonces, de alguna manera, el consumo también ha contribuido con ese debilitamiento del 2020 a que la economía no caiga tanto, ¿no? Eh, y el ahorro, como podemos observar en la gráfica de la izquierda inferior, eh, estuvo marcado por el lado del menor gasto en servicios, ¿no? Que sufrió en el 2020 una caída dramática del 20, casi el 20%, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha pasado en el 2023? Y posiblemente estos factores se mantengan en el 2024. Los niveles tendenciales los que se debería aspirar a recuperar tras la pandemia, de las variables clave que son las que mueven el consumo privado, no se están recuperando, ¿no? Así tenemos que el número de puestos de trabajo, eh, que en términos de Lima se debería estar ocupados en más de 6 millones de personas, estamos raspando un poco más de los 5 millones ocupados, ¿no? Eso por el lado del volumen. Y por el lado de los precios, dentro de la masa salarial, está que el ingreso está, si bien, como el gráfico lo indica, estamos paulatinamente cerrando la brecha de ingresos que deberían ser después de la pandemia. eh, ¿Qué ha pasado? Que la inflación ha socavado el poder adquisitivo de las familias en más del 8%, convirtiendo esto en una situación en la que no se ha cerrado del todo el ingreso que deberían de tener los hogares, ¿no? Mermando la posibilidad de incrementar el consumo, ¿no? Eh, Además, tenemos que el crédito de consumo, que durante la pandemia y después de la pandemia tuvo un crecimiento vertiginoso, ya está siendo cada vez más restrictivo este crédito. Y por otro lado, las remesas, que también han sido un soporte para que no decaiga el consumo privado, están creciendo, pero ya no a tasas tan altas, ¿no? Entonces, todo esto hace un cóctel pernicioso, que hace que el consumo se debilite, perjudicando el crecimiento económico del 2023 y potencialmente el de 2024. Como tercer hecho negativo, es el tema relacionado con el desfinanciamiento del aparato estatal, que tiene que ver con un mal timing, podríamos decir, del aparato gubernamental, ¿no? Tanto por un exceso de optimismo respecto a lo que ellos esperaban como recuperación económica, como también por el hecho de que hoy, que sus previsiones fueron superadas largamente a la baja, se ven en la imperiosa necesidad de hacer algo para levantar la economía, ¿no? De gastar más, ¿no? Entonces quieren gastar más, pero los ingresos vienen en caída, ¿no? Tras la pandemia 2020-2021, los ingresos del fisco volvieron a crecer a un ritmo similar al que se tenía en el 2019. Y parecía como que se rompía la tendencia decreciente que ha venido evidenciando la performance de los ingresos corrientes del gobierno general. Pero 2023 realmente ha sido pésimo en términos de recaudación, tanto de impuestos directos como de indirectos, e incluso los ingresos no tributarios como las contribuciones sociales por el menor empleo han hecho que los fondos del gobierno decrezcan, ¿no? Y todos con caídas de 2 dígitos, que es lo peor. Y ante el hecho de que se torna obviamente difícil retroceder el gasto para poder mantener el impulso fiscal,
porque lo ideal sería de que el gasto retroceda en magnitudes comparables al retroceso de los ingresos, pero eso lamentablemente no es posible si necesitas del impulso fiscal para levantar la economía. Entonces, esto hace pues que el déficit fiscal esperado por el gobierno no se logre, ¿no? Y la regla fiscal de este año que se esperaba en un 2,4% del PBI, lamentablemente se va a tener que incumplir. Nosotros estamos previendo que el déficit alcance el 2,6%. Pese a haber utilizado en el afán de cumplir con esta meta fiscal el adelanto de utilidades del Banco de la Nación, eh, para cubrir los gastos de los programas de reactivación económica del MEF del cuarto trimestre. Sin embargo, consideramos que no va a ser posible que ambas magnitudes lleguen a un factor positivo, ¿no? Cada una va a mermar la otra, ¿no? Los gastos versus los ingresos del adelanto de utilidades, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que no les va a alcanzar para llegar a la meta ni en 2023 ni en 2024. Como cuarto hecho, tenemos que durante todo el 2023 el pesimismo empresarial ha sido un obstáculo inmenso para la recuperación económica y este ha estado alimentado por la inestabilidad política, la inseguridad ciudadana, los descontentos sociales y problemas estructurales como la densa burocracia que no termina de reducirse. Vamos a comenzar 2024 con los mismos ingredientes. Además, con 2023 se van a completar 4 años consecutivos en los que las ventas empresariales no están en el tramo de la expansión, sino más bien en lo que es el tramo de la contracción. Entonces, todo esto afecta y en virtud de ello es que la inversión privada va a caer 8,5% en 2023, con una inversión minera retrocediendo en términos de 2 dígitos y con una inversión residencial que, si ustedes recuerdan, hace algunos años durante la pandemia sostuvo la expansión de la inversión. Esta vez en el 2023 va a caer 7%. Y no solo los retrocesos vienen por el lado privado, sino que por el lado público también esperamos un retroceso de 0,6%. En 2024, la inversión privada estaría estancada, con una inversión minera que volverá a caer, pero ya con una menor profundidad que durante 2023. Estamos considerando un decrecimiento poco más del 8%. Bien, como quinto hecho negativo, acá subrayamos que los problemas del país se hacen sentir en las protestas colectivas y vemos que estas han ido creciendo año tras año, ¿no? Hasta alcanzar en 2023 el récord de manifestaciones de casi 5.000. Si podemos observar mejor esta gráfica, veremos que entre 2018 y 2021 el número de protestas ciudadanas anotaba, digamos, números estables, ¿no? Con cierto crecimiento, pero estable. Pero en los últimos años parece que los crecimientos van a ritmo de 1.000 manifestaciones por año, ¿no? Y obviamente que estos tienen una alta correlación con el descontento de la ciudadanía frente a la clase política, ¿no? Y su evidente inacción para retomar el crecimiento, ¿no? Y eso lo comprobamos por el hecho de que la desaprobación de la presidenta de la República ha ido creciendo mes tras mes hasta casi alcanzar las tasas de desaprobación del Congreso, ¿no? Que como ustedes saben, por lejos es el ente con mayor desaprobación del poder político del país. Además, Boluarte ha coronado su primer año de gobierno como el de peor aprobación de los últimos predecesores que estuvieron más de un año en el gobierno, ¿no? PPK, Vizcarra, Castillo, ni siquiera Castillo, en su primer año de gobierno tuvo una desaprobación tan amplia
la que ha cerrado Boluarte. Muy bien, ahora pasemos a lo positivo, ¿no? Después de tanto ver la parte negativa, porque realmente el 2023 ha sido muy negativo, sí podemos ver que hay algunas cosas por las cuales ver optimismo de cara al 2024, ¿no? Lo primero es el hecho de que se ha logrado controlar las presiones inflacionarias. Eh, todo el 2000, no, bueno, no todo, sino desde la mitad del 2022 a la fecha nos hemos acostumbrado a vivir con altas tasas de inflación, algo que era impensado en años anteriores. Eh, y comenzamos el 2023 con una tasa del 8%, ¿no? Que parecía muy difícil de reducir. Y poco a poco esta fue recortándose, pero recién a partir del segundo semestre del año es que se ha intensificado su ritmo de desaceleración en virtud del impacto de la política monetaria restrictiva del Banco Central, ¿no? Y es por ello que el Banco Central decidió pausar el incremento de las tasas, e incluso ya a partir de septiembre el ente emisor comenzó a recortar su tasa desde el 7,75% de agosto hasta el actual de diciembre del 6,75%. ¿Por qué? Porque las presiones inflacionarias fueron retrocediendo. Ahora, algo bastante importante que se debe destacar es que de todos los países de la región que tienen metas explícitas de inflación, Perú junto con Brasil son los que este año se están acercando más al rango superior de su meta, ¿no? Eh, por encima de lo que realmente esperábamos a mediados de año, ¿no? Cuando pronosticábamos que la meta recién se alcanzaría en el segundo trimestre del 2024. Es por eso que ante la situación de alcanzar prácticamente este año la meta de inflación, nosotros ahora en el 2024 esperamos que la inflación se sitúe en el rango de estabilidad inflacionaria en un 2,75%. Segundo hecho positivo, que las exportaciones han ido avanzando mes tras mes, se han mantenido en niveles importantes pese al magro contexto económico internacional. Eh, claro, es muy probable que en términos anuales esto no alcance para superar el valor de las exportaciones de todo el 2022, que fue bastante importante, ¿no? Eh, pues estamos nosotros pronosticando que este año va a cerrar con una caída de 0,9%, ¿no? Pero ¿qué es meritorio? Aquí lo importante de destacar es que las exportaciones peruanas del 2023 van a superar los 60.000 millones de dólares por tercer año consecutivo, ¿no? Y además, algo sumamente trascendente, es que se está logrando una cifra de este corte eh, con un efecto volumen, porque el efecto precio más bien ha ido a menguar un poco el crecimiento, ¿no? Porque el efecto precio en el 2023 ha sido de retroceso del 2,6%, ¿no? Más bien el efecto volumen es lo que está posibilitando que la caída sea apenas del 0,9%, ¿no? Con un crecimiento del 1,7%. En 2024 lo que esperamos es que se alcance un récord de exportaciones histórico con un valor que supere los 68.000 millones de dólares. Ahora, y esto como consecuencia de algunos de los hechos positivos que hemos mencionado, debido al descenso de la inflación, las mayores exportaciones, el cierre de la brecha comercial, y el aumento de las reservas internacionales netas, hemos visto pues en el 2023 que el sol peruano se ha visto fortalecido, ¿no? Eh, es obvio que no ha escapado al hecho de la volatilidad que siempre las economías emergentes como la peruana tienen que sobrellevar, ¿no? Ha habido, de hecho, volatilidad, ¿no? Pero en términos promedio, ha ganado una ligera apreciación, situándose en 3,73 soles por dólar, cuando en el 2022 fue de 3,83.
Y en términos de fin de periodo, la apreciación llega al 2,5%, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que varias monedas de la región también se están revalorizando. Así tenemos Colombia, México, Brasil, ¿no? Por lo que nos encontramos seguramente ante un fenómeno mundial que está premiando a las monedas de las economías emergentes, ¿no? Para el 2024 esperamos que la moneda continúe estable. En un escenario normal, el promedio sería de 3,75 en el año. Si las cosas no van muy bien, probablemente lleguemos a una tasa o un tipo de cambio de 3 superior a los 3,80. Y si las cosas mejoran por encima de las expectativas, estaríamos hablando de un promedio de 3,70 durante el año para el tipo de cambio. Ahora, como cuarto hecho positivo, si bien hemos mencionado que la inversión privada estuvo de capa caída en todo el 2023, hay nichos en los que esto no ocurrió así, ¿no? Hay que destacar la inversión vinculada a lo que es la infraestructura logística, ¿no? Que luego de caer más del 30% en el 2022, la verdad no esperábamos una gran performance para el 2023. Sin embargo, este año va a tener una expansión mayor al 10%. Ahora, de todos los rubros de este tipo de inversión, lo que destaca es la expansión portuaria, ¿no? Por la modernización del puerto del Callao. Ahora, ¿qué vemos hacia 2024 y en adelante? Que no solamente habrá inversión comprometida por el lado de las concesiones, sino que también se espera que maduren proyectos de iniciativa privada, como el del puerto de Chancay, que se va a inaugurar hacia fines del próximo año, pero además tenemos dos más, ¿no? Uno en el norte, que es el de Bayoa, y otro en el sur, que es el de Corío, ¿no? Eh, Ambos están aún en proyecto, ¿no? Más avanzado Corío que Bayoa. Pero si esto se consolida junto con Chancay, estamos hablando de que el Perú se convertiría en el mayor hub portuario del Pacífico sudamericano, ¿no? Lo que potenciaría la economía a niveles mayores. Y por último, hecho positivo, el caso de que no modificaron a Perú el grado de inversión, que todos estábamos temblando por esa situación, ¿no? Y es destacable que no hayan rebajado la calificación de riesgo, porque si tenemos en cuenta lo que sucedió el 2022 con Colombia, que Fitch Rating le quitó la calificación de grado de inversión por motivos muy parecidos a la actual coyuntura económica peruana, ¿no? Colombia lo que tenía problemas, graves problemas para financiar el gasto y decidió embarcarse en una reforma tributaria. Generó protestas y al final tuvieron que rechazar la propuesta y con ello la posibilidad del pago de su deuda de largo plazo quedaba en un hilo, ¿no? Por eso es que Fitch decidió quitarle el grado de inversión, ¿no? Además de eso, había muchos conflictos sociales, ¿no? Entonces estamos hablando de un par de ingredientes que actualmente los tiene el Perú, ¿no? Entonces, si bien este año no han recortado la calificación de riesgo y permanecemos en las tres principales calificadoras de riesgo con grado de inversión, hay que estar muy atentos de la situación fiscal, porque el 2024, si es que las cosas no mejoran, podríamos vernos perjudicados por alguna de estas. Eso sería todo por mi comentario. Muchas gracias.